Buenas noches, soy el gran maestro internacional José Manuel López Martínez y estoy aquí para haceros el resumen de la quinta ronda del Open de Roquetas. Como sabéis hasta ahora, los que me estáis siguiendo, estoy haciendo el resumen de cada una de las rondas del Open de Roquetas, ¿no? De las partidas más interesantes, los momentos más interesantes. Como sabéis, Roqueta es un torneo tradicional de estas fechas y es un gran torneo. Realmente lo recomiendo, ¿no? Para todas las personas que estén pensando en jugar un Open en estas fechas navideñas, en estas fechas al principio de año, realmente se lo recomiendo. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar a hablar un poco de la ronda quinta. Como sabemos, en este torneo están habiendo muchas sorpresas. Sobre todo, curiosamente, de la ronda en la que hubo más sorpresas fue la primera, ¿no? Que normalmente es la ronda donde se producen más resultados de libro. Cuando decimos resultados de libro nos referimos a los resultados esperados, ¿no? Pero a lo largo de todo el torneo pues están habiendo muchas sorpresas, ¿no? Y bueno, vamos primero de todo a analizar los emparejamientos de esta ronda 5. A ver, en el tablero uno enfrentaba al jugador polaco Piotr Brodowski contra el indio Bupala Pranech, ¿no? Con 4 puntos de 4 partidas. En el tablero número 2 enfrentaba a Bernaski, que es un jugador al que estamos haciendo un seguimiento especial, porque realmente es un jugador que juega muy bien y que ya fue campeón en una edición del torneo, contra Joaquín Fiorito. Los dos hermanos Fiorito son realmente muy fuertes, jugadores muy jóvenes, de 17 y 18 años, creo que 17. Y bueno, los dos son muy fuertes, jugadores muy competitivos, muy en forma, que ahora residen en Valencia y que tienen un porvenir muy bueno. Van seguro que yo estoy convencido que ambos jugadores van a ser grandes maestros, más pronto que tarde. En el tablero 3 enfrentaba al indio Vignesh 2505 contra el polaco Michal Luch, que bueno, esta mañana hemos visto que ha hecho un partidón. Hemos hecho un partidón contra el indio Raja. Muy buena partida, un ejemplo de cómo jugar contra los peones colgantes. Podéis ver el resumen de la ronda 4 y en ese resumen pues explico un poco las ideas de esa partida. En el tablero 4 enfrentaba a Nilash, que es un jugador indio. Como veis hay muchos jugadores indios en los primeros tableros. Contra el jugador chino Kao, que también está haciendo muy buen torneo. Y en el tablero 5 podemos decir que es tal vez la sorpresa positiva del torneo. El jugador catalán Pau Marín Ferragut, del año 2011, por lo tanto tiene 15 años, que en la ronda anterior derrotó con las piezas negras en una partida bastante convincente a Vance, al jugador de 16 años, bueno, 17 años, que fue campeón del mundo sub-16, contra, bueno, lo derrotó convincentemente con las piezas negras, y en esta ronda se enfrentaba al jugador Bogdanov, que tiene 2402, con lo cual era una partida pues muy exigente, ¿no? Y bueno, también así buscando más españoles, pues vemos a Remolar, que es un jugador también bastante fuerte, creo que de Valencia, que jugaba en el tablero 7 con el estadounidense Nico Chassin. Pero bueno, y luego en el tablero 11 pues el otro Fiorito, ¿no? El otro hermano Fiorito que también juega muy bien, ¿no? Como digo, los dos jugadores creo que van a ser grandes maestros pronto, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco a ver las partidas. A ver las partidas, analizarlas una a una. Y bueno, como siempre solemos hacer, vamos a empezar por el tablero número uno. En este caso, la idea
hoy vamos a ver únicamente 3 partidas, pero tal vez vamos a verlas un poco más a fondo, pero vamos a centrarnos en 3 partidas muy interesantes de la ronda. Vamos a empezar, como es tradicional, por el tablero número 1, que enfrentaba, como decimos, al polaco Piotr Brodowski. Como vemos, hay 2 jugadores polacos que están haciendo un muy buen torneo, Brodowski y Luch, ¿no? Y contra el indio Bupala Pranech. Los indios normalmente suelen ser los favoritos en este tipo de torneos, ¿no? Salvo la excepción tal vez de Bernaschi, los jugadores indios, hay varios jugadores en los primeros tableros que son los grandes favoritos para este torneo, ¿no? Jugadores muy competitivos, en muy buena forma y que vienen de jugar varios torneos del circuito español. Y bueno, vamos a ver la partida. La partida empezó por un orden de reti, G4, E6, G3, D5, ¿no? Una especie de reti, alfil G2 y caballo F6, ¿no? Caballo F3, alfil E7, enroque. Y aquí, claro, aquí la jugada normal parecería, bueno, sería enroque corto, ¿no? Enroque corto sería la jugada más normal. Pero el negro toma una decisión curiosa. Juega caballo C6 antes de enroque. Y bueno, realmente es una decisión curiosa. Cuando nos hacen una jugada de este estilo nos tenemos que plantear, porque realmente caballo C6 no es la jugada natural de la posición, ¿no? Y en todo caso parece que caballo C6 podrías hacerla después de enrocar, ¿no? Entonces realmente hay que plantearse si esta jugada implica alguna amenaza directa, ¿no? Y bueno, en realidad únicamente yo considero que, bueno, puede amenazar D por C4, aunque no creo que sea una gran amenaza, porque contra D por C4 siempre el blanco puede jugar con Dama 4 y no creo que sea tan peligroso. Y la otra idea puede ser jugar con D4, ¿no? Jugar D4, porque el caballo en C6, pues digamos que refuerza la defensa del peón de D4, ¿no? Así que bueno, caballo C6 no parece que cree una amenaza directa, ¿no? Tal vez la única jugada por la que uno se puede preocupar es por D por C4. Por ejemplo, bueno, el blanco capturó en D5 tras una pensada de 3 minutos, no pensó mucho. Por ejemplo, si hacemos una jugada natural de la catalana como D4, que parece una jugada bastante normal, habría que plantearse si es posible la jugada D por C4, ¿no? Pero en este caso, D por C4, bueno, no me parece que consiga nada concreto, porque el blanco podría jugar la jugada Dama 4 y bueno, no veo que consiga nada concreto, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, yo por la experiencia que tengo de estas posiciones, sé que a veces la idea simplemente es trasladar el caballo de F6 al flanco de dama. Por ejemplo, caballo de 7, también hace caballo B6 y contra dama por C4, caballo B6, ¿no? Entonces, el blanco, por ejemplo, imaginemos que juega dama. Si no quiere entregar el peón de D4, que puede entregarlo. Si no quiere entregarlo, tendría que hacer una jugada tipo dama de 3, ¿no? Y bueno, entonces posiblemente el negro pues podría jugar, tal vez la jugada de 5 puede ser interesante, aunque no la veo muy clara. O tal vez la jugada, bueno, alfil F6. Bueno, en roque sería normal, pero tampoco creo que en el roque estuviera consiguiendo nada del otro mundo el negro, ¿no? Y una jugada tipo, bueno, en realidad es que no parece tampoco que pase nada malo, ¿no? Con dama 4. Entonces, realmente, si no tuvieras muchas dudas, jugarías la jugada de 4, ¿no?
Pero si tienes algunas dudas y piensas que tu rival ha preparado la jugada de por C4 y no lo tienes muy claro, C por D parece muy lógico para definir la estructura de peones, ¿no? E por D, lo que pasa es que, claro, C por D no deja de ser una concesión, ¿no? Porque estás cambiando un peón central, un peón de C4 por el peón de D5, con lo cual es un peón que atacaba el centro y el negro, sin embargo, ahora se queda con un peón central y el blanco después de D4 se queda con uno, o sea, se quedan uno contra uno. De la otra forma, si el blanco jugase D4, sería una lucha de centro de 2 contra 1, ¿no? O sea, que lo ideal, si se puede, es no tomar nunca en D5. Pero muchas veces, por ejemplo, en posiciones de la ortodoxa, se comen D5 para planificar la posición, para tener ya una estructura de peones buena, ¿no? Entonces, es de doble filo, ¿no? El ajedrez es el reino de las excepciones. No podemos decir que una cosa es buena un día y otro día es mala. O sea, que una cosa es siempre buena, perdón, una cosa siempre es buena, otro día siempre es mala. Es el reino de las excepciones, el ajedrez, ¿no? Y un día C por D5 puede ser buena, otro día no ser buena, ¿no? El tema es hacer las cosas con un criterio, ¿no? Entonces el blanco tomó y D4, ¿no? Y ahora el negro jugó caballo E4. Una jugada provocativa, pero interesante, ¿no? La casilla de 4 parece una buena casilla para el caballo. El blanco juega caballo C3 para interrogar al caballo. Perdón, tengo un poco de tos porque estos días hay mucha gripe y mucha tos y bueno, hay que andarse con cuidado, ¿no? Enroque corto y alfil F4. Y bueno, más o menos los dos rivales, los dos jugadores, están jugando las piezas a las casillas donde quieren desarrollarlas. Lo que pasa es que si vemos la distribución del tiempo, el negro ha pensado solo 4 minutos y el blanco ha pensado 25 minutos. Lo cual quiere decir que el blanco no tiene muy claras las ideas, mientras que el negro tiene las ideas bastante claras de lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, obviamente he dicho alfil F4 muy rápida. Siempre hay que plantearse las capturas en E4, pero en este caso está bastante claro que no es conveniente, porque después de peón por, el peón de D4 está indefenso. Se puede intentar cambiar el peón de D4 por el peón de E4, pero bueno, creo que en líneas generales sería bueno para el negro. Por ejemplo, una jugada tipo alfil G4, ¿no? Creando algunos problemas, ¿no? Entonces, caballo por E4 no es buena. Y el blanco juega alfil F4. Y el negro al final se decide por jugar caballo por C3. Y esto se asemeja mucho a la defensa Grunfeld, ¿no? En el sentido de que el negro toma el C3, deja una estructura de peones, una cadena de peones muy larga del blanco, C3, D4, E2, F2, G3 y H2, una cadena de peones de 6 peones, pero al cambio el peón de C3 puede llegar a ser una debilidad. Entonces, peón por y caballo A5. Una jugada tal vez paradójica, ¿no? Caballo A5. Bueno, la idea es controlar la casilla C4 que es débil, ¿no? Claro, puede parecer una jugada rara porque pones el caballo en la esquina, ¿no? Pero bueno, la idea del negro es intentar de alguna forma preparar la jugada C5 y atacar la debilidad de C3, ¿no? Entonces, caballo D2, que evita el salto a C4. Digo evita porque si el negro jugase caballo C4, el blanco simplemente comería y este peón quedaría muy débil, ¿no? Entonces, C6, apuntalando la estructura de peones. Y bueno, llegado a esta situación, uno se puede plantear, porque normalmente uno primero en las posiciones, ahora analiza una posición estratégica, primero considera las rupturas de peones y luego los movimientos de pieza. Aquí uno podría considerar E4, ¿no? E4 como una jugada interesante, ¿no?
Pero, claro, E4 también supone que empeoras un poco la estructura de peones, ¿no? Después de peón por, probablemente caballo por, pues la estructura de peones ha empeorado, ¿no? Ahora el blanco tiene 3 islas de peones, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Y bueno, pero obviamente es una jugada interesante, ¿no? Pero el negro, de todas formas, está sólido y bueno, no le preocupa mucho esta ruptura. Supongo que la idea sería jugar tal vez con alfil de 6, con la idea de jugar dama de 7 y poner las torres en D8 y C8. Y bueno, el negro parece que no tiene muchos problemas, ¿no? De hecho, su posición es más cómoda de jugar, ¿no? Peón por. Pero la partida, por eso al blanco no le convenció. No le convenció la ruptura de 4. Y luego la ruptura C4 sería ideal si pudiéramos cambiar todo en C4. Porque entonces sí que el blanco tendría una mayoría de peones en el centro bastante interesante. Lo que pasa es que de momento la ruptura C4 está muy controlada, ¿no? Por eso el blanco, cuando no sabes qué hacer, pues a veces tienes que asumir que tu posición es incómoda e intentar o bien cambiar la dinámica de la posición o bien buscar unas tablas, que es lo que buscó el blanco con caballo B3, caballo C4, caballo D2, caballo A5, caballo B3. Obviamente estamos viendo que el blanco está intentando repetir posiciones, pero el negro supongo que en este momento consideró que su posición era cómoda y que además tenía mucha ventaja de tiempo y optó por jugar alfil de 6. No aceptó la repetición. Entonces el blanco cambió los caballos y dama B3. Y bueno, es una posición, bueno, que el negro, digamos, por decirlo de alguna forma, tiene las ideas más claras de cómo jugar. Entonces el negro jugó dama 6 y el blanco torre FB1 para presionar B7, ¿no? B6 y dama C2. Bueno, otra opción hubiera sido obviamente intentar aprovechar la posición expuesta de la dama en A6 con una jugada tipo alfil F1, pero simplemente el negro se va a C8, por ejemplo, y no pasa nada grave, ¿no? No pasa nada grave. Entonces, el blanco optó por jugar dama C2, que ahora sí que nuevamente estamos amagando la jugada de 4. Ahora de 4 sería más fuerte. Por ejemplo, si el negro hace una jugada mala o no tan buena, por decirlo de alguna forma, vamos a hacer una jugada aleatoria que no sea muy buena, pero tampoco sea muy mala. Torre CD8, por ejemplo. Entonces el blanco tendría la jugada E4. ¿Y qué pasa con E4? Que si comemos en E4, el blanco toma en E4 y amenaza el peón de H7 y el peón de C6. Y bueno, por ejemplo, si el negro defendiese el peón de H7, con esta jugada, el blanco se comería este peón, ¿no? Tocando la torre, y a torre C8, pues probablemente haríamos la jugada dama E4, ¿no? Y el blanco, el negro se quedaría con un peón de más, ¿no? Evidentemente habría cierta compensación porque el peón de C3 está débil, pero parece bueno, es un peón de más. Por ejemplo, si el negro intentase recuperar el peón con una jugada tipo dama C4, tenemos siempre la jugada de alfil B7, ¿no? Liberadora. Entonces, realmente esta es la amenaza y por eso el negro hace una jugada multiusos. Por eso siempre hay que plantearse, cuando tu rival te hace una jugada como dama C2, hay que plantearse por qué hace dama C2.
Evidentemente la dama en B3 tal vez no está haciendo mucho, pero evidentemente el objetivo de dama C2 es jugar E4. Torre C8 y ahora E4 ya no es posible porque el peón de C6 está defendido. Bueno, es posible, pero no sería tan agradable como en la otra variante que hemos analizado. El blanco juega A4, intentando movilizar su peón de A, jugar un A5 liberador que le dé buena posición. El negro juega C5, que es el objetivo que estaba buscando, el plan que tenía, jugar por la columna C y atacar la debilidad de C3. Y el blanco juega A5. Claro, este A5 plantea ciertos problemas, porque, por ejemplo, si el negro come aquí en D4, el blanco come en B6 intermedia y toca la dama, ¿no? Con lo cual el peón llega hasta séptima, ¿no? Entonces, realmente la jugada A5 obliga al negro a tomar una decisión. Juega B5 para evitar la amenaza A por B6. Y ahora el negro está amenazando la jugada C por D4, ¿no? Con lo cual el blanco juega dama B3. Y bueno, dama B3 amenaza el peón de D5, ¿no? Con lo cual el negro juega peón por D4 para defender el peón. Peón por. Y ahora, si nos fijamos, tanto el peón de D5 está atacado como el peón de B5 están atacados. Están los dos peones atacados. ¿Qué hacemos? B4. Una jugada muy fuerte, porque movilizamos el peón pasado de B, que se ha originado de repente, y defendemos el peón de D5, porque en caso de, por ejemplo, de alfil por D5, simplemente, bueno, vemos que también existe la jugada torre C3, ¿no? Torre C3 sería una jugada que parece que ganaría material, ¿no? Porque en caso de irnos, por ejemplo, a A2, pues existiría la jugada torre A3, ¿no? Y bueno, al final el blanco va a tener que entregar la dama por torre y pieza, ¿no? Probablemente alfil por E6, torre por A2, alfil por A2. Y bueno, dama por E2. Y bueno, el negro tiene torre y pieza por dama. Bueno, esta jugada no lo sé si dama por E2 ahora mismo, porque estoy viendo que existe torre 1. Habría que analizarlo bien, aunque creo que todavía existe la jugada dama B2, sí. Así que bueno, en principio esta jugada B4 es una jugada muy buena. Y ya además el blanco tiene 22 minutos, el negro 56 minutos. Tiene las ideas más claras, tiene el peón pasado, con lo cual la partida está claramente a su favor, ¿no? Y los jugadores indios, además, cuando te cogen la iniciativa, son muy peligrosos, son muy fuertes. Suelen hacer siempre jugadas molestas, no se equivocan y, bueno, es muy molesto, ¿no? Alfil de 2, atacando el peón de B4 y torre C4, muy buena jugada, ¿no? Defiende el peón de B4 y ataca el peón de D4, ¿no? El blanco juega E3, que parece que además amaga la jugada alfil F1, ¿no? Pero simplemente el negro hace una jugada muy bonita, hace torre C8. ¿Y por qué hace torre C8? Porque considera que contra alfil F1 la captura en C4 es muy peligrosa para el blanco porque se quedaría en dos peones pasados, en B4 y C4, ¿no? Entonces lo considera a su favor. Juega alfil F5 y claro, ahora vemos que, por ejemplo, alfil por C4 no sería muy buena por peón por C4, ¿no? Quedaría la torre de B1 tocada, bueno, la dama tocada. Cuando nos retirásemos quedaría la torre de B1 tocada, ¿no? Con lo cual, el negro, bueno, el blanco podría haberse ido de dama, pero claro, en caso de irse de dama, pues el negro se hace un poco con la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, una jugada que habría que analizar es torre C1, parece muy lógica. Y aquí, si nos fijamos,
es cierto que amenazamos la torre de C4, pero también es cierto que lo que decimos, que una vez que jugamos la torre de C4, se va a activar, el negro se va a quedar con dos peones de más. O sea, con dos peones pasados muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que jugamos dama C6, ¿no? El blanco, hacer alfil por es muy peligrosa porque se queda con los peones pasados, ¿no? Apoyados por el alfil, además el alfil luego puede ir a H3 y crear problemas de mate. Es una posición realmente muy peligrosa. Y tampoco parece que valga la táctica con alfil por B4, porque simplemente hacemos peón por, torre por, alfil por y B2. Con lo cual, la verdad es que la posición es interesante. El blanco jugó un recurso curioso, E4, pero el negro simplemente comió en E4, torre 1, y bueno, si bien es cierto que el blanco probablemente va a ganar una calidad, pero no la va a ganar en buenas condiciones. Entonces la posición sigue siendo muy ventajosa para el negro. Y el blanco tiene cada vez menos tiempo, 9 minutos. Alfil F8 para quitarse la columna E, por si hubiera un posible F3, ¿no? Y que el alfil de 7 no quede colgado. Y ahora, por ejemplo, si juegas alfil por C4, D por C4 y la partida sería muy ventajosa. Entonces, por eso el blanco juega F3 primero, alfil F5 y alfil por B4. Confía en que al estar la torre C4 clavada, pues la posición es muy buena, pero omitió dama B5, ¿no? Dama B5 gana material, porque no puedes defender todas las amenazas, ¿no? Si tomas en C4, te toman de peón y el alfil está tocado. Cuando te retiras la dama, te comen el alfil de B4. Y si, bueno, en la partida jugó torre 5 porque ya tenía muy poco tiempo, tenía menos de un minuto. Y alfil E6 y bueno, ya es cuestión de alfil por C4, torre por C4. Y no puede evitar la pérdida del alfil de B4, ¿no? Con lo cual se queda con dos piezas por torre en una posición ganadora. Dama de 3, dama por B4 y abandonó. Bueno, el resumen de esta partida, bueno, el negro jugó una idea interesante en la apertura, caballo C6, para obligarle a pensar al blanco. El blanco posiblemente no tenía las ideas muy claras y jugó jugadas tal vez muy normales, pero no sabía muy bien cuál era el plan de la posición, cómo jugar la posición, y fue haciendo jugadas rutinarias. Y el negro jugó con una idea, con un plan de juego muy, muy claro, ¿no? Tenía las ideas muy claras. Y entonces eso hizo que el negro jugase mucho más rápido, el blanco consumiese mucho tiempo, y el negro en un momento dado creó, tras unos cambios de peones, creó un peón pasado en B4. Y a partir de ahí la partida ya fue muy incómoda para el blanco, ¿no? El peón pasado del B4 realmente muy peligroso. Luego, a base de temas tácticos, el negro fue incrementando la presión y al final ganó bastante convincentemente, porque aparte del blanco ya se apuró muchísimo de tiempo y bueno, acabó perdiendo, ¿no? Lo típico que pasa cuando a veces, cuando tu posición es incómoda, no sabes cómo jugar, consumes mucho tiempo, te vas apurando y tu rival te presiona y te acaba ganando, ¿no? Y más los jugadores indios que son muy, muy peligrosos. La segunda partida que vamos a ver, como os he dicho, vamos a comentar tres partidas interesantes de la ronda. La segunda partida que es muy interesante es la de Bernaschi, ¿no? A ver, Bernaschi ya os he dicho muchas veces que es un jugador muy interesante, muy peligroso, muy creativo. Pero Fiorito también es un jugador muy práctico, muy en forma, un jugador muy bueno, ¿no? Y la partida era muy interesante, ¿no? Entonces, E4, E5, caballo C3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Una italiana, ¿no? D3, caballo F6. Y aquí hay, bueno, el blanco normalmente suele jugar con enroque o con C3. Pero el blanco juega caballo C3, que este es un enfoque que se está poniendo muy de moda, caballo C3.
Este enfoque de la apertura italiana, que creo que empezó a jugar en su momento Sindarov, el chico que acaba de ganar la Copa del Mundo, el chico de Uzbekistán que acaba de ganar la Copa del Mundo, de la FIDE, que va a jugar candidatos, Jakubir Sindarov, eh, pues empezó a jugar este orden de caballo C3 y bueno, ganó algunas partidas muy buenas. Y bueno, últimamente se ha puesto de moda, ¿no? Entonces, caballo C3 parece un enfoque muy lento, pero es venenoso. Entonces el negro jugó D6, que parece una jugada normal, pero que permite la jugada caballo A4, que es una de las ideas, ¿no? Para quedarse con la pareja de alfiles, ¿no? El negro juega alfil B6 y el blanco no tiene necesidad de comer en B6 directamente y juega C3. O sea, el blanco está pensando que se va a quedar con la pareja de alfiles y bueno, está pensando en intentar abrir la posición tras la captura de la pareja de alfiles. Alfil E6. Bueno, esto es un enfoque muy bueno del negro y es un enfoque general que hay que tener en cuenta. Cuando te vas a quedar, te van a comer la pareja de alfiles, pues intentar cambiar los alfiles que quedan vivos. En este caso el alfil D6. O sea, el blanco tiene alfil de C1, de casillas negras y de blancas. El alfil más fácil de cambiar es el alfil de casillas blancas, ¿no? Porque es el que tiene un rival. O sea, el alfil de C1, el alfil de C1 no lo puedes cambiar por un alfil de B6 porque el alfil de B6 ya no existirá. Entonces este es un enfoque muy bueno, alfil E6, para intentar cambiar los alfiles de casillas blancas. En ese caso la pareja de alfiles no sería importante, ¿no? El blanco se va para evitar el cambio de alfiles y el negro juega H6. Bueno, esta jugada es interesante. La idea es evitar, por una parte, la clavada en G5, que muchas veces es molesta, un alfil G5, y por otra parte, un caballo G5, ¿no? También podría ser molesto, ¿no? Aunque básicamente creo que es más el tema de alfil G5 que le pueda molestar. Entonces el blanco juega D4 abriendo el centro y planteando una pequeña caña, ¿no? Una pequeña celada o truco, ¿no? Que es que si juegas caballo por E4, bueno, podemos iniciar con caballo por B6, A por B6 y D5. Y ganarías pieza. No. Es importante iniciar con caballo por B6 porque si no hay una entrada en F2, en una casilla F2. Entonces, caballo por, peón por y D5. Si empezamos con peón por, probablemente el blanco juegue, bueno, caballo por B6. Importante este caballo por B6, creo, porque si comes de peón te pueden jugar alfil A5 jaque. Y el caballo en A4 quedaría un poco muerto de risa, ¿no? Entonces, importante, caballo por B6, A por B6, peón por D4, y si caballo por E4, D5, y ganaría pieza nuevamente, ¿no? Por lo tanto, muy interesante D4 intentando abrir la posición. Y el negro reacciona muy bien al D7, ¿no? Defendiendo, bueno, anticipándose a la jugada D5, porque D5 ya no ganaría pieza. Y bueno, por ejemplo, la jugada, aquí puede parecer que el blanco gana un peón, ¿no? Pero no lo gana con esta maniobra de por E, ¿no? Pero no lo gana porque puedes jugar de dos formas. Una es de por E, porque alfil por, si, aunque te comas en E5, el negro come en E4. Por ejemplo, después de dama por, torre por, caballo por E5, simplemente el negro jugaría alfil por E4 y se quedaría bien. Y otro enfoque sería simplemente caballo por E5. O sea que realmente alfil D7 es una buena jugada. Como vemos, los dos jugadores juegan bastante... Bueno,
decir que juegan rápido cuando en la jugada 9 han pensado uno 10 minutos y otro 14 minutos sería tal vez un poco exagerado, pero me refiero, son dos jugadores que en general son muy prácticos y suelen jugar rápido. Y teniendo en cuenta que la apertura ha sido bastante inusual, pues se puede decir que están jugando más o menos rápido, ¿no? Caballo por, peón por. Y aquí el negro hace una jugada muy interesante. Mueve por tercera vez, o sea, bueno, a por b6, perdón. Después de a por b6, el peón d4, como vemos, está tocado, ¿no? Y entonces el blanco decide jugar alfil d3 para defender el peón, ¿no? Y para asegurarse pues que no le cambian la pareja de alfiles. ¿Qué pasaría si en roque corto? Pues seguramente sí, a ver, en roque corto hubiera sido una jugada realmente muy, muy normal, ¿no? Pero tal vez le preocupaba la jugada caballo por e4, que tampoco creo que sea tan buena, porque después de torre 1 el rey todavía está en e8, entonces bueno, aquí hay dos jugadas para defender el peón, o bueno, te puedes incluso ir de caballo, ¿no? Pero bueno, no creo que fuera esto muy bueno para el negro, ¿no? Peón por, porque el rey está en el centro del tablero. Si caballo por, simplemente, sí, caballo por, peón por, torre por, el rey está en el centro del tablero. Bueno, no creo que esto le favoreciera mucho. Sí, en roque corto, indudablemente era una jugada normal, pero el blanco seguramente no estaba muy seguro de si quería enrocar en corto tan rápido y jugó alfil de 3. Y el negro jugó alfil g4, que es una buena jugada. Si nos fijamos, es el tercer movimiento de alfil en pocas jugadas. El alfil primero ha ido a e6, luego ha ido a d7 y luego ha ido a g4. Pero esto es lo que hablamos, que en el ajedrez es el mundo de las excepciones. En general nos dicen que no hay que mover una pieza muchas veces en la apertura, y sin embargo el negro está moviendo la pieza muchas veces, y sin embargo en cada momento tenía una lógica, ¿no? Y aquí el blanco, o sea, el negro está intentando, digamos, presionar el centro, ¿no? La casilla de 4. Y está intentando que la posición se cierre, ¿no? Entonces el blanco juega de 5 y esta jugada, entre comillas, es una pequeña victoria para el negro, ¿no? Porque la posición se cierra. El negro está buscando que se cierre la posición porque el blanco tiene pareja de alfiles y el negro pareja de caballos, ¿no? Caballo de 7 y h3, cuestionando al alfil. Y ahora el alfil se vuelve a retirar a d7. La cuarta vez en la partida que el alfil se mueve, pero siempre tenía un sentido, ¿no? Evidentemente no vas a jugar alfil por f3 porque le das la pareja de alfiles al blanco gratuitamente. Entonces, alfil de 7 y el blanco juega c4, ¿no? Ahora, digamos que la ruptura natural es jugar c5, ¿no? Si conseguimos hacer alfil de 3, b4 y c5, el blanco quedaría mejor, ¿no? Si consigue eso. Pero bueno, como veremos no es tan fácil. El negro juega caballo g6. Otra jugada típica cuando en este momento, pero bueno, no deja de ser arriesgada, es la jugada g5, ¿no? Para cerrar del todo la posición en el flanco de rey, ¿no? Claro, la idea es que luego el caballo puede ir a g6. Por ejemplo, si el blanco juega alfil de 3, caballo g6, ¿no? Y bueno, parece normal, ¿no? G3, si G3 para controlar la casilla de F4, bueno, el blanco tiene que preocuparse siempre incluso por la jugada G4 ahora, puede ser una jugada también a considerar, pero bueno, o simplemente jugar con rey F8, rey G7, y bueno, intentar controlar la posición. Pero posiblemente el negro no quiso debilitarse porque
bueno, a G5 le da un poco de miedo la jugada H4 a lo mejor. Que puede ser que los peones queden muy débiles, porque H4 te obliga obviamente a jugar G4. Y aquí, por ejemplo, si el caballo va a H2, que parece la jugada natural, después del caballo G6 jugamos G3 y el caballo, bueno, va a ir por F1, E3 y bueno, no me parece que favorezca esto a los intereses del negro, ¿no? Entonces, por eso G5 no le convenció H4 y jugó caballo G6, que entre comillas está amenazando la entrada en F4, ¿no? El blanco juega la jugada G3 para evitar la entrada y el negro se enroca. ¿Por qué se enroca? Porque considera que al blanco le va a costar mucho atacar su rey, ¿no? Entonces no le da miedo, un posible ataque del blanco, ¿no? Y bueno, en un momento dado, una de las ideas puede ser preparar la ruptura de F5, ¿no? En buenas condiciones puede ser buena porque el blanco se ha debilitado mucho en el flanco de rey. La partida continuó con alfil E3, que como decimos es una jugada natural para amenazar el golpe B4 C5. Y ahora el negro jugó una jugada muy interesante, C6. C6 me gusta, es una jugada profiláctica, ¿no? Porque la idea es que si el blanco, por ejemplo, juega B4, el negro puede jugar C5 y cerrar la posición por completo. Y si el blanco come en C6, bueno, aquí hay dos opciones. Bueno, hay más de dos opciones, pero una es tomar de alfil para atacar en E4 y la otra es tomar de peón para intentar tener un centro de peones muy bueno, ¿no? Las dos son muy interesantes, ¿no? Entonces, realmente C6 me gusta mucho porque le obliga al blanco a tomar una decisión, ¿no? Como decimos, los hermanos Fiorito son jugadores muy prácticos que saben hacer jugadas que ponen problemas al contrario, ¿no? El blanco juega A4. Bueno, ¿por qué A4? Me diréis. Bueno, realmente no es que el negro amenace nada, ¿no? Bueno, tal vez B5 pueda llegar a ser una amenaza. Por ejemplo, vamos a suponer que el blanco hace una jugada. A ver, el blanco no puede enrocarse en corto, ¿no? Porque cae el peón de H3. Pero puede hacer una jugada lenta tipo rey F1, ¿no? Para enrocarse en corto. Artificialmente con rey G2, ¿no? En ese caso, tal vez, aparte de que te puedan cerrar en C5 en un momento dado, tal vez el blanco no quería calcular este tipo de jugada. Que no es muy clara, pero que podría llegar a ser, ¿no? Bueno, esta jugada, por ejemplo, veamos. Contra esta redacción hay tres opciones. Una es tomar en C6, contra la que posiblemente tanto con alfil por C6 como con B por C6, bueno, alfil por C6 es interesante porque a peón por podemos comer en el 4, ¿no? Y bueno, la posición es interesante. Lo que pasa es que el blanco pues está entregando material, obviamente, dama de 5, pero al estar el rey en el centro del tablero podría llegar a ser interesante, por ejemplo, algo como D5, ¿no? Y esto da un poco de miedo, la verdad, porque si bien es cierto que el blanco tiene peón de más, pero el centro de peones es muy peligroso y con el rey en F1 no lo vería yo del todo claro esto. Esta es una opción. La otra es simplemente hacer B por C6 y a peón por, ¿no? Y el alfil se dirige a la casilla C6 o a E6 y buscará la ruptura de 5 también. Y la tercera opción, bueno, y si el blanco, si el blanco hace una jugada de este estilo, defendiendo, bueno, se me ha olvidado comentaros, peón por B5, el negro simplemente come en D5 y queda muy bien, ¿no? Porque no puedes comer aquí por E4. Y la tercera opción es la jugada B3,
Pero claro, B3 después de peón por C5, por ejemplo, el negro estaría muy bien, ¿no? Porque habría cerrado la posición y el peón de A quedaría muy débil. Otra opción, si quisiera mucha fiesta el jugador de negra, sería jugar B5, si quisiera una partida totalmente loca, ¿no? Así que este es el motivo de la jugada 4, ¿no? Evitar los temas con B5, ¿no? Porque claro, el negro jugó caballo H7, si el negro jugase ahora B5, ahora sería mala, ¿no? Porque eh, probablemente el blanco comería en B5, si comería en B5, y a peón por B5 puede jugar simplemente C5, ¿no? Y quedaría muy bien. Ah, y se me ha olvidado comentar que contra la jugada B5, por ejemplo, contra la jugada rey C1 B5, también existe la opción de C5, pero entonces peón por y también el negro está muy bien, ¿no? Con lo cual, esto explica la jugada A4, ¿no? De hecho, ¿cuánto tiempo pensó? 5 minutos. Tampoco pensó mucho, pero... Y el negro se da cuenta que el caballo no hace mucho en F6, intenta mejorarlo y al mismo tiempo intenta preparar la jugada de F5. Juega caballo H7, caballo D2. Bueno, caballo D2 es lógica, ¿no? Para anticiparse a F5, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si F5? Pues simplemente el blanco se haría con la casilla G4, ¿no? E4, perdón. Alfil por, torre por. Bueno, incluso la jugada más G4 también parece un poco molesta, sí. Entonces, esta intercalación de jugadas no le conviene al jugador de negras, ¿no? Es por eso que contra caballo de 2 el negro juega caballo 7 y se prepara eventualmente para un F5. El blanco juega dama B3 para forzar la situación, C5, y ahora F5 parece inevitable, ¿no? De hecho, contra F5, claro, el blanco decide jugar G4 porque, a ver, G4 es fea. Sinceramente es fea porque cierras la posición completamente, dejas varias casillas negras débiles. O sea, realmente el negro ya tiene una buena posición. Pero posiblemente F5 le molestó tanto con el rey tan débil que prefirió jugar G4, ¿no? Caballo G6, dama C2, la dama ya no hace nada en B3 y caballo H4, ¿no? Bueno, a ver, sí, parece lógica, ¿no? Otra jugada obviamente sería una tipo dama F6 para caballo F4, ¿no? Esta también parecería bastante lógica, ¿no? Dama F6 para caballo F4. De hecho, a ver, el negro ya tiene una buena posición. Es una cuestión de técnica, digamos, ¿no? De jugar bien la posición, ¿no? Pero dama C2, caballo H4, y entonces el blanco se pone sólido, ¿no? Caballo H4 de todas formas también es buena jugada, porque aparte de amenazar caballo G2, que la partida lo permite, aparte de eso, el otro caballo también puede venir a G5, con lo cual ya decimos que el negro está muy bien ya, ¿no? B3, poniéndose sólido, caballo G2, rey aquí, caballo por y peón por. Y bueno, esta posición, a ver, el negro está bien, o sea, ha conseguido lo que quería, ha bloqueado la posición, el alfil de casillas blancas es bastante flojo, pero claro, F por E3 es buena, porque el negro ahora no tiene una ruptura clara tampoco. La ruptura F5 es muy difícil de realizar y bueno, por eso el negro intenta jugar H5 para debilitar el peón de G4 y el blanco muy bien lo defiende, peón por y caballo G5. Bueno, a ver, una jugada tipo dama G5, el problema
sería la jugada caballo F3, ¿no? Dama G5 ataca al peón de H5, pero viene caballo F3, y si alfil por G4, simplemente, bueno, simplemente rey F2 ganaría pieza, ¿no? Rey F2 gana pieza, sí, simplemente. Entonces, digo rey F2 porque rey D2 todavía habría dama F6, que bueno, de todas formas también ganaría la partida, porque después de torre por dama por torre aquí, el blanco, el negro haría mate, ¿no? El blanco haría mate o ganaría el caballo, ¿no? Bueno, total que esta jugada es muy buena, caballo G5, y claro, el blanco, bueno, el blanco se está defendiendo, ¿no? Caballo G5, dama D1, G6, dama E1. Y ahora, curiosamente, la posición de repente puede cambiar, porque si el blanco juega mal, le van a dar mate, le van a jugar dama H4 y le van a dar mate. Por lo tanto, el negro ahora tiene que jugar preciso. Rey G7, rey D1. Bueno, dama H4 ahora no es buena por torre H8, ¿no? Si cambiamos todo, el negro está bastante bien, ¿no? Posiblemente tendría un final bastante bueno, ¿no? No sé si ganaría, pero tendría un final bueno. Pero rey D1, torre H8, buena jugada. A ver, es buena jugada, pero también es muy interesante simplemente jugar dama E7 o dama F6 y luego torre H8, ¿no? Hacer torre H8 cuando podamos comer de torre, porque al hacer torre H8 directa, el blanco gana un tiempo, porque jugó torre por y bueno, alfil E2 primero, y el problema es que el blanco coge la columna, ¿no? Dama D8, torre H1, y el blanco coge la columna, ¿no? Entonces, ese es el problema de la posición, ¿no? Por eso me gustaba más primero dama E7 antes de torre H8, ¿no? Creo que era más precisa. Caballo H7 para evitar dama H4, dama F1 y caballo G5. A ver, posiblemente al negro una jugada como dama G5 le daba miedo, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque dama G5 pierde la partida por torre por H7. Sí, pero claro, bueno, caballo G5 parece normal. Dama F2 y el problema es que es difícil controlar dama H4, ¿no? Por eso el negro al final opta por jugar F6, dama H2, dama H8 y dama G2. Dama E8, rey E1. Problema de la posición es que el negro no consigue ocupar la columna H. Entonces, aunque si consiguiera cambiar las torres, posiblemente su posición sería mejor, pero al no cambiar las torres y siempre tener que controlar la entrada de dama por la columna, pues realmente la posición no es fácil de jugar. Entonces el negro jugó dama G8, caballo F3, buena jugada, porque ahora si caballo por E4 hay caballo por E5. Entonces, por ejemplo, caballo por E4 es lo que decimos, ¿no? Que caballo por E5 puede ser interesante, ¿no? Sí, simplemente caballo por E5 toca D7. Si tomas en E5 te toman en E4. No tiene... El blanco llega a tiempo, ¿no? Incluso está presionando, está amenazando alfil de 3. Bueno, el caso es que caballo F3 es buena jugada, caballo por, dama por, torre C8, torre H2. Y al final, el negro, agobiado, juega G5, que no está mal, alfil de 1, dama F7. Bueno, dama F7 realmente tampoco es necesaria. Otra idea interesante hubiera sido jugar primero
la jugada alfil e8, ¿no? Para poner el alfil en g6 para defender, ¿no? Por ejemplo, alfil e8, si juegas la jugada, pero claro, el problema del alfil e8 es que tienes que controlar la jugada de dama f5, ¿no? O sea que no, realmente no es tan sencilla la posición. O sea, parece que el negro ha conseguido todo lo que quería, pero sin embargo, el blanco, a base de jugadas concretas, está impidiendo el desarrollo natural del negro, ¿no? Entonces no acaba de ser sencillo. Entonces el negro juega dama f7, buscando el cambio de damas, de torres. Dama h1, muy buena jugada, ¿no? Impide y dama g6. Bueno, parece que el negro ha conseguido controlar todo, pero claro, ¿cómo hacemos para cambiar las torres? Hay que cambiar las torres para progresar, ¿no? Rey d2, lleva el rey al flanco de dama, torre a8, rey c3. Lo gracioso de esta posición es que si el negro no consigue nada, en un hipotético final, el blanco puede jugar un b4 y abrir la columna b, ¿no? Y tener mejor final. Entonces, el negro juega torre c8 y b4, lo que decimos, ¿no? Peón por, rey por, torre c5. Y bueno, ahora de repente es curioso como de repente el blanco también tiene sus chances, ¿no? O sea, evidentemente el negro tiene sus chances porque el blanco tiene muchas debilidades, pero el negro también, o sea, el negro tiene sus chances porque el blanco tiene muchas debilidades, pero el blanco a su vez también tiene sus chances porque, bueno, hay ciertas debilidades, está la entrada por la columna H. Juego dama f3, bueno, la jugada, por ejemplo, la jugada torre h8 parecería una jugada interesante, ¿no? Realmente parecería una jugada interesante, ¿no? Pero el blanco no, el negro no quiso complicarse no quiso complicarse la vida con esta jugada, ¿no? Porque es interesante, porque si jugamos torre c8, que parecería la natural, después de torre por, alfil por, el blanco podría intentar de alguna forma atacar el peón de b6, aunque no es nada sencillo, porque claro, una jugada tipo rey b5 nos pueden jugar dama e8 jaque, y claro, comer este peón te puedes meter en la boca del lobo, te puede salir bien, pero también te puedes meter en la boca del lobo, ¿no? Rey a7, bueno, tiene muy mala pinta. Dama c7 y te darían mate con tomate y aguacate, ¿no? Entonces, realmente muy interesante. El blanco aquí parece que se ha hecho con la iniciativa. Juega dama f3, torre a5, dama h3, torre aquí, alfil c2, rey f7. Y aquí el blanco opta por cambiar damas. Dama g7. Evidentemente el negro lo que no puede hacer es cambiar voluntariamente en h7 porque el blanco entraría en séptima. Entonces, alfil d1, torre c8, torre h6, torre a8. Y ahora está claro que el negro está esperando a ver lo que quiere hacer el blanco. Al final cambia y torre b2, ¿no? Y ahora estamos en una posición muy curiosa porque a pesar de que el blanco tiene más debilidades, en teoría, y los peones, el alfil es bueno y el otro alfil no es bueno, sin embargo de repente el blanco está mejor, ¿no? Porque está atacando por la columna B, ¿no? Está amenazando la jugada irse de rey y amenazar el peón de b6. Entonces hay que jugar con mucho cuidado ahora. El negro juega rey f7, rey c3 y torre a6. Muy buena jugada defensiva, ¿no? Claro, si el blanco mueve el alfil, le cae el peón de a4, ¿no? Y si le cae el peón de a4 puede perder la partida. Entonces, juega rey b4 otra vez. Claro, parecía muy atractiva la jugada
jugada A5, ¿no? Muy atractiva. Pero ¿qué pasa? Que probablemente existe la jugada B5. Y si peón por, torre por. Y el negro llega a tiempo, ¿no? Entonces, por ese motivo, el blanco jugó rey B4, otra vez, para tener defendido el peón de A4, torre A8, rey C3 otra vez, torre A6 y torre H2. Claro, ahora la jugada de por D4 sería bastante mala porque el blanco entraría en séptima, ¿no? Cambiaría alfiles y entraría en séptimo y se comería todos los peones, ¿no? Entonces el negro juega rey G7, torre A2, rey F7, rey B4, maniobra un rato, pero al final el blanco se decide por... Se da cuenta que es muy difícil progresar, por no decir imposible, y bueno, decide hacer tablas. Una partida muy instructiva, ¿no? Muy instructiva. El tema sería... yo creo que el tema podría considerarse como jugar contra la pareja de alfiles, ¿no? Como lo bien que el negro ha hecho cuando se ha quedado el blanco con pareja de alfiles, cómo ha conseguido cerrar la posición, ¿no? Cómo ha conseguido que los caballos sean buenos. El C6 me ha gustado muchísimo, C6, amagando abrir el centro o incluso a cerrar la posición con C5. Y luego ha jugado muy bien, pero creo que en un momento pues se le ha ido la partida, no sé cómo, el blanco se ha defendido increíble, increíble. Parecía siempre que el negro se iba a quedar muy bien y el blanco siempre ha hecho jugadas muy precisas. Y al final el negro ha sabido parar a tiempo y la partida ha sido tablas, ¿no? Me ha gustado mucho la defensa de Bernaschi, ¿no? Y como decimos, Chiorito es un jugador muy fuerte, ha jugado muy bien, no ha sufrido nada, incluso ha llevado la iniciativa. Al final el blanco ha tenido la iniciativa, pero bueno, no, la verdad es que buena partida. Y bueno, la última partida que quiero analizar, he dicho que iba a analizar 3 partidas un poco más en profundidad, es la partida del héroe del torneo, por decirlo hasta este momento, Pau Marín Ferragut, que es un chico de 2011, que bueno, ahora mismo es el mejor español situado. Es un jugador que está luchando por la norma, ¿no? La norma de MI. No sé si tendrá alguna norma de MI. Esto me lo podéis decir alguna persona. Pero realmente está haciendo un torneo maravilloso. Ha ganado esta mañana a Vance y luego veremos la clasificación del torneo y las posibilidades de norma, ¿no? Y la siguiente ronda, ¿no? Entonces la partida ha sido muy interesante porque ha sido E4, caballo F6, C4, E6, G3. Una apertura catalana, ¿no? Una apertura catalana. Pau Marín con blancas. A ver, es interesante ver que este jugador juega en catalana con blancas, ¿no? Esto significa, normalmente los chicos jóvenes suelen ser jugadores más de 4, entonces esta versatilidad de poder jugar de 4 y posicional dice mucho a su favor, ¿no? Entonces, bueno, D5, alfil caballo F3, alfil B4, alfil D2, A5. Una de las variantes de la catalana más interesantes. Y aquí, bueno, aquí hay un curso muy bueno de Alba Alonso, de Chessable, sobre la catalana. Alba Alonso, aparte de tener un canal maravilloso, con un contenido de mucha calidad y gratuito, es un jugador muy fuerte y es un gran didacta, ¿no? Es un gran didacta, me refiero a un gran profesor, ¿no? Que explica muy bien las ideas. Entonces, el curso es altamente recomendable, el curso de Chessable. Y entonces, en esta variante, se puede jugar alfil G2, bastante normal, y entregar el peón de C4, pero el blanco decide jugar dama C2. Otra, digamos, fineza que se juega mucho en esta posición, que yo cuando la vi por primera vez no la entendí mucho, es la jugada dama C1. Dama C1 es una jugada bastante enigmática, porque la idea es que después de enroque corto alfil G2, si el negro juega igual que en la partida, con C5,
Si juega igual que la partida con C5, creo que no es tan bueno. Pero no recuerdo exactamente. No recuerdo exactamente por qué la diferencia entre dama C1 y dama C2. Pero bueno, el caso es que el blanco jugó dama C2, que tiene su lógica de defender el peón de C4, enroque alfil G2 y en teoría la jugada buena es C5. Ahora que la dama está en C2 muy pronto, la idea buena es C5, ¿no? Entonces el blanco come en D5 y el negro come intermedia en D4, ¿no? Si se comiese directamente en D5, el blanco comería en C5, ¿no? Y se quedaría con un peón de más. Entonces, C por D4 es la idea, caballo por D4 y dama B6. Esto es teoría, como veis los dos jugadores están jugando muy rápido, los dos están muy bien preparados. E3, peón por, el negro queda con peón aislado, pero tiene mucha actividad de piezas. Normalmente esto se considera más o menos igualado, ¿no? Caballo C6, caballo por, una posición de peones colgantes, B por C6 y torre C1. Bueno, todo esto es muy teórico. Como vemos, Pau Marín está muy bien preparado porque ha hecho muchas jugadas al toque, ¿no? Tiene 1 hora y 34. El negro juega torre B8 y claro, ahora está amenazando el peón de B2, ¿no? Con lo cual, ¿cómo lo amenaza? Bueno, indirectamente me refiero. Porque si el blanco juega, por ejemplo, la jugada A3, alfil por D2, y el caballo por D2, dama por B2, ¿no? Entonces, aunque se cambiarán peones, probablemente el peón de C6 caerá, pero el negro va a estar muy activo, ¿no? La partida se encamina bastante a las tablas, ¿no? Entonces, el blanco come. Como vemos, todavía esta jugada es teoría para Pau Marín. Y claro, el negro tiene que tomar de dama. Si tomase de peón, el blanco simplemente se comería el peón y se quedaría con peón de más, ¿no? Entonces hay que tomar de dama para intentar cambiar el peón de C6 por el de B2. Pero el blanco juega B3 para impedirlo. Alfil de 7. Y bueno, esta posición vemos que Pau Marín sigue jugando al toque, con lo cual todavía la conoce. Y bueno, la idea del blanco es jugar contra los peones colgantes, ¿no? Y la idea del negro es jugar los peones colgantes con una buena posición. Intentar jugar C5, ¿no? En buenas condiciones. Caballo C3, buena jugada. La idea en muchas ocasiones es jugar caballo A4 y bloquear en C5. Y claro, en estas posiciones el negro tiene que jugar activo, porque si no juega activo, se va a quedar muy pasivo, se va a quedar mal y el blanco va a acabar ganando un final, ¿no? Va a ir incrementando la posición, la ventaja posicional, va a ir mejorando va a ir mejorando las piezas, controlando C5, etcétera, etcétera. Y bueno, el negro juega torre C8, que bueno, esta jugada pensó 7 minutos. Otra jugada muy típica es jugar H5 para jugar activo, para atacar en el flanco de dama, ¿no? Por ejemplo, si el blanco juega caballo A4, la idea sería H4, ¿no? Y tal vez si caballo C5, bueno, podemos empezar con H por G3, H por G3, y bueno, simplemente una jugada tipo... Claro, porque el blanco está amenazando ahora mismo cambiar en D7 y comerse el peón. Entonces habría que hacer una jugada como tal vez alfil C8 y asumir que perdemos el peón, ¿no? Por ejemplo, después del caballo de 3, dama G4, ¿no? Mi idea es jugar dama H5 y caballo G4, ¿no? Poco jugártela a todo o nada, ¿no? Si, por ejemplo, si caballo E5, dama H5, ¿no?
Y bueno, esto es un poco las ideas del negro, ¿no? H5, H4 me parece un recurso interesante en general. Lo que pasa es que el negro empieza con torre C8, que parece interesante, que amenaza en un momento dado C5. De momento C5 no es buena, porque caería el peón de D5, pero, claro, si el negro juega, si el blanco juega caballo A4, que sería la jugada temática para, para bloquear la casilla C5, posiblemente habría que considerar muy seriamente la jugada C5, muy peligrosa, ¿no? Porque comer en C5 me daría a mí al menos me daría muchísimo miedo. Me daría mucho miedo por la clavada, ¿no? Por ejemplo, torre B5, no sé si gana material, no estoy seguro. Si caballo D3, torre por C2, ¿no? El caballo por B4, torre por C1, sí. Esta jugada parece que ganaría material. Entonces, realmente caballo A4 sería floja por C5, ¿no? Porque ya no está el peón de D5 atacado. Y los peones colgantes son fantásticos cuando están en la misma horizontal, ¿no? Entonces, caballo C3, torre C8, H3 y H5. Bueno, muy bien, los dos están haciendo más o menos lo que quieren hacer. Claro, otra jugada hubiera sido intentar preparar C5, ¿no? ¿Cómo? Pues, bueno, H5 de todas formas es buena jugada porque se da un aire al rey, puede amenazar en un momento dado un H4. O sea, a mí me gusta la incursión de H3, H5, me gusta el hecho de haber hecho H3 con blancas, ¿no? Porque lo que no quiero es que me hagan H4 y H por G3. Entonces lo que quiere hacer el negro es contra H4, lo que quiere hacer el blanco contra H4 es cerrar, ¿no? Entonces el blanco juega caballo A4. Digo que si el negro, si quiere intentar jugar C5, podría haber jugado alfil E6 también. Muy interesante, porque alfil E6, si juegas caballo A4, siempre hay que tener muy en cuenta la jugada de C5, muy peligrosa. Porque C5, si juegas, por ejemplo, la jugada caballo por C5, bueno, es muy peligrosa. Seguramente pierdes material con caballo de 7. Hay que estar muy seguro de estas cosas, calcularlas muy bien. Porque si caballo por D7, torre por C2, exactamente, y caballo por B8, bueno, entonces el negro ganaría material. Entonces alfil E6 hubiera sido una jugada interesante, contra la que posiblemente Pau hubiera jugado algo tipo caballo de 2, ¿no? Caballo de 2. Hubiera permitido C5, pero a cambio de presionar el peón, ¿no? Caballo F4. Esto me recuerda un poco, en cierto modo, a la famosa partida de Fischer con Spassky. Spassky-Fischer, la sexta partida del match, ¿no? A ver, no se parece mucho, pero tiene cierta similitud. En un momento un caballo por S6 puede ser molesto, ¿no? En una lucha de alfil contra caballo, ¿no? Bueno, esto es interesantísimo. Alfil E6, el negro eligió H5 y el blanco jugó caballo A4. Y ahora, nuevamente, bueno, el negro intentó H4. La pregunta sería, ¿por qué no C5, no? Nuevamente. Porque ahora, si caballo por C5, otra vez tenemos torre B5, ¿no? Entonces realmente no entiendo muy bien por qué no juego C5. Juego H4. El problema de H4 es que tras G4, claro, el blanco tiene que tener tal vez un poco de cuidado de que no haya una entrega en G4 que sea buena para el negro, pero no parece un poco especulativa. Y da para jugar luego H3, pero no deja de ser especulativa porque el blanco juega rey H2 y se acabó, ¿no? Pero
la pregunta sería, ¿por qué no C5 no? Pero sin intercalar nada. Es importante, o sea, ahora C5 directa no sé si es tan fuerte. También es interesante, sí. Sí, en ambos casos C5 es bastante interesante. No acabo de entender por qué no la jugó, ¿no? Tal vez me estoy dejando algo, pero bueno. El caso es que el negro jugó dama de 6, pero claro, el problema es que el caballo llega a C5, ¿no? Y ahora torre B4. Y bueno, supongo que alguien habrá pensado, ¿por qué no alfil por, no? Alfil por es una jugada que siempre hay que considerar, desde la perspectiva del jugador de blancas, ¿no? Porque claro, este ataque parece peligroso, ¿no? Amenaza dama H2 y H3 o incluso H3 directa, ¿no? Pero yo supongo que le molestaba la jugada dama F5. Porque dama F5, si juegas dama H2, jaque rey F1, no existe la jugada H3 porque hay dama por G4. Y no pasa nada. Entonces, esto me lleva a la conclusión de por qué juego torre B4, ¿no? Torre B4 puede amenazar la entrega alfil por G4 seguido de caballo por ejemplo, si el blanco jugase una jugada tipo torre B1, pues jugar alfil por, peón por, caballo por. Como mínimo sería peligroso. Porque ahora si dama F5, dama H2 jaque, rey F1 y... Bueno, de momento está la torre C8 en el aire. Con lo cual tampoco es tan claro que fuera bueno. Pero bueno, habría que analizarlo bien. Por lo menos es una variante que tiene que tener en cuenta, ¿no? Bueno, la partida jugó a 3 porque le molestaba. Y el negro jugó torre B5. Esta ya me parece un poco más floja, ¿no? Esta sí que no me la creería mucho. Entregar una torre entera me parece demasiado exagerado. Seguramente el blanco simplemente jugaría F4, devolviendo, bueno, a cambio de caballo por E3 dan F2 y una torre de más no tendría que tener mucho problema, ¿no? Entonces, torre B5, torre B1 y G6. Y bueno, parece que a mí me da la sensación de que el blanco está un poco mejor porque ha bloqueado el peón de C5 y de momento tiene bastante controlado los sacrificios. Pero es cierto que la posición no es sencilla, ¿no? Dama C3, torre B8 y bueno, si nos fijamos el peón de A5 está en el aire, pero no deja de ser peligroso, ¿no? Ahora el blanco comió, pero posiblemente no sea la mejor jugada de la posición. Porque el negro juega torre A8 y consigue cambiar las piezas. Me refiero que no había necesidad de comer en A5 directamente porque es una debilidad clara. Por ejemplo, me parece interesante jugar la jugada A4, ¿no? Porque A4 presiona siempre el peón de A5, ¿no? Entonces, dama por torre A8, dama B4, torre B8, dama F4. Bueno, el blanco calculó todo esto y pensó que le favorecía, lo cual está bien, ¿no? Pensó que ganaba un peón o una calidad. Creo que no era necesario, pero es interesante, porque ahora se origina un lío. El blanco juega G5, amenaza a ganar la pieza de D7, el negro juega alfil F5, G por F6, alfil por F1, torre por y torre D8. Y bueno, llegamos a una posición muy interesante
en la que el blanco tiene ventaja material en teoría con 2 piezas por torre, pero que veremos que no es sencilla, porque si el negro consigue comerse el peón de F6, la partida no es nada fácil, ¿no? Y esto es lo que pasó. Jugó F5. Obviamente posiblemente le molestaba la jugada torre D6, torre por F6, ¿no? Y por eso optó por jugar la jugada F5, ¿no? Para deshacerse del peón doblado, ¿no? Entonces jugó la jugada F5, peón por F5 y torre E1, torre D1, jugando por actividad, ¿no? Torre D6, torre aquí, torre jaque, rey aquí y torre C1. Y caballo A4. Claro, la jugada B4 seguramente la descartó por torre C4, ¿no? Entonces, caballo A4, claro, el caballo en A4 no está tan bien colocado, ¿no? Torre por, y bueno, el blanco obviamente está mejor porque tiene ventaja material, pero no es fácil de materializar, ¿no? Porque si el negro consigue activar sus torres, unido a que tiene un peón por la un peón de más, pues eso le puede dar muchas opciones de igualar la partida. F4 para cortocircuitar la torre, alfil F3 y D4. Claro, lo ideal sería poder jugar C5, pero de momento C5 no es posible porque está el peón de D5 colgado, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil de progresar para el negro, ¿no? El negro juega D4, que también parece lógica, y el blanco alfil E4 bloqueando el peón de D, F3. Bueno, F3, en un momento dado el peón de C2 puede tener problemas, ¿no? Pero alfil D3. Claro, la pregunta sería, ¿por qué no? No, rey G3 no es posible por torre G1. Exactamente. Entonces, el blanco aquí jugó muy bien porque posiblemente le molestaba la amenaza torre F1 y tampoco le acaba de convencer caballo B2 por torre C3, ¿no? Posiblemente esto no le convencía. Y el peón de B es débil, ¿no? Entonces, por eso optó por jugar alfil de 3, evitando que la torre vaya a F1, controlando todas las entradas. Muy bien. Torre de 6 y ahora torre F4, ¿no? Y quiere comerse el peón de F3 y luego bloquear los otros peones y bueno, está jugando bastante bien el final. Rey G7, torre por, torre F6, claro, tiene que intentar cambiar torres, pero claro, aquí con muy buen criterio. Bueno, si nos fijamos, el jugador de negras tenía aquí en este momento un minuto, con lo cual la posición era difícil, ¿no? No digo que cambiar torres sea malo para el blanco, porque parecería normal, ¿no? Pero también el negro se activaría muy rápido con el rey, ¿no? Entonces, por eso el blanco con muy buen criterio mantiene las torres. Porque claro, la combinación, si el blanco hubiera jugado rey G2, que parece una jugada normal, después de torre por, rey por, torre H1, por decir un ejemplo, no es tan fácil para el negro, ¿no? Porque si vienes a G2, siempre hay torre de 1. Y no te cuesta colocarte bien, no hay una forma fácil de colocarte bien. El peón de D está tocando bastante las narices. Entonces, el recurso de cambiar torres está muy bien y el recurso de no cambiarlas está también muy bien por parte del blanco, ¿no? Porque la torre en este caso puede ayudar mucho, ¿no? Rey H6, rey G2.
por ejemplo, si nos fijamos que si el blanco juega aquí, el negro juega torre de 1, ya no está atacado, ya no está atacada la torre, ¿no? O sea, el alfil, porque lo defiende la torre de G3. De hecho, aquí habría caballo C5 y caballo E4. Entonces, rey G2, torre F4, caballo B2. Y el caballo va a C4 para bloquear, ¿no? Caballo aquí. Y ahora sí que cambia las torres. Pero el motivo es que ahora hay muy buen bloqueo sobre el peón de D pasado. Después de torre C2, caballo D3, el blanco ya ha conseguido un bloqueo fantástico de las piezas. Torre C5, torre G4, la partida ya está decidida. Y ahora sí que busca el cambio de torres. Torre G5, rey F3, torre H5, H4, torre C3. Y bueno, torre F6 jaque, rey G7, torre por F7, rey G6, rey G4, jugada intermedia. Ahora si come C4, luego la torre H5 queda colgada. Torre H8, caballo F4, rey H6, torre F6, rey G7 y rey G5. Y abandonó. Realmente una partida muy impresionante del jugador de blancas, porque no solo mostró una preparación teórica muy buena, sino que aparte de eso me sorprende, bueno, primero que juegue posicionar a un jugador de su edad, jugador catalana, luego que juegue su preparación teórica muy buena, y luego ha jugado en general muy bien contra el peón aislado, ¿no? Muy bien, controlando todo. Tal vez el negro tenía que haber algún... Y luego el blanco me ha gustado también el H3, controlando la ruptura H4. Me ha gustado muchísimo. Y luego también me ha gustado mucho, cuando ha comido en A5 ha calculado que iba a llegar a esa posición de 2 piezas por torre, y ha considerado que le favorecía. Tal vez no era necesario comer en A5, pero ha considerado que le convenía. Y luego me ha gustado mucho cómo ha jugado el final de caballo, alfil y torre contra 2 torres. Cómo ha buscado el bloqueo, cómo en el primer momento no ha permitido el cambio de torres, porque ha visto que el negro tendría mucha actividad, y sin embargo en el segundo momento, en el tercer momento, sí que ha permitido el cambio de torres cuando ya había mejorado las piezas, con lo cual me ha gustado mucho la técnica de finales. O sea, una partida bastante redonda, ¿no? Y realmente está de momento siendo el héroe del torneo, ¿no? Aparte de ser la esperanza española de momento, porque es el jugador que está ubicado con 4,5. No es solo eso, es el hecho de que lo bien que está jugando, ¿no? Y el hecho de que, pues eso, que puede jugar por norma, ¿no? Puede jugar por norma, realmente. Lo tiene muy bien, incluso puede jugar por el torneo, ¿no? Vamos a ver un poco, vamos a pasar por último a ver la clasificación del torneo hasta ahora y los emparejamientos para mañana. Bueno, vamos a pasar a ver la clasificación después de estas rondas. Como vemos, no sé si aparece en pantalla, creo que sí, aparece. Claro, la clasificación del torneo está encabezada por... Está encabezada por el Indio Planet, que de momento está jugando muy bien con 5 de 5. Pero ya en segunda posición encontramos a Pau Marín con 4,5 en solitario. Entonces son los 2 primeros, y mañana la partida que disputen ellos va a ser clave. Y luego jugadores como Fiorito y Bernassi, que están jugando muy bien, están en tercera y cuarta posición con 4 puntos, ¿no? Y otros jugadores con 4 puntos, muchos jugadores, con lo cual todavía muchos jugadores en la pelea, ¿no? Ya los jugadores con 3,5 lo tienen más complicado, pero los jugadores de 4 puntos, hay muchos jugadores con 4 puntos muy bien ubicados que pueden dar el salto en cualquier momento, ¿no? A los primeros puestos. Vamos a ver, por último, la performance de Pau Marín. No sé si se ve, creo que sí, exactamente se ve. Su performance es muy interesante porque está subiendo 17,40 puntos
Y tiene una performance de 2638, lo que significa que en este momento estaría haciendo norma de GM, ¿no? Para hacer norma de GM necesita que le toquen 3 banderas diferentes. O sea, necesita 4 banderas, 3 diferentes y necesita 3 GMs. Y bueno, creo que con eso, bueno, y una performance de más de 2600. Con lo cual va muy bien para la norma. Y vemos que las únicas tablas del torneo han sido con Joaquín Fiorito, que es muy fuerte, que está haciendo un torneo muy bueno también, 2429. Y hemos visto su partida con Bernaschi. Entonces, el torneo de Pau Marín hasta ahora es prácticamente perfecto. Con lo cual, bueno, vamos a seguirlo de cerca. Mañana tenemos una ronda también muy interesante. A las 9:30, si no me equivoco. Todas las rondas. No, la ronda de 6, 5 de enero a las 4:30. Perfecto, a las 4:30. Bueno, vamos a intentar darle seguimiento a la ronda. Seguramente vamos a intentar hacer un directo de la ronda. Pero bueno, todavía estoy empezando y no sé si lo voy a saber hacer. Pero me parece interesante si puedo hacer el directo de la ronda. Porque la partida del primer tablero es muy interesante. La partida del segundo tablero es Bernaschi. La tercera de Fiorito con Chassin. O sea, hay partidas muy buenas. Mañana va a ser una ronda muy interesante, a las 4:30, ¿no? Con lo cual os invito a seguirlo. Intentaré hacer la retransmisión en directa, intentaré enviaros el enlace. No sé si podré hacerlo porque estoy empezando y todavía estos temas técnicos me resultan complicados. Pero si puedo, intentaré hacerlo en directo. Y si no puedo, pues como hasta hoy voy a hacer el resumen. Y nada, espero que os hayan gustado mis análisis de las partidas. Como os digo siempre, sin módulo. Intento ver la parte humana, intento ver el consumo de tiempo, la toma de decisiones de cada rival. Intento entender el porqué de cada jugada. Y espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Muchas gracias y nos vemos mañana. Un abrazo. Chao, chao, chao.